En esta segunda oportunidad, el siguiente ejercicio corresponde al análisis de punto de equilibrio. Para ello, pues nos vamos a basar en el informe interno que nos ofrece el sistema de costeo directo. Para ello, la empresa Industria San Borja, fabricante de sillas hechas a mano, ha experimentado un crecimiento constante en las ventas durante los últimos 5 años. Sin embargo, el crecimiento de la competencia ha llevado al señor Antonio Borja, el presidente, a creer que será necesaria una decidida campaña publicitaria el próximo año para mantener el actual crecimiento de la compañía. Con el fin de presentar la campaña publicitaria para el próximo año, el contador presentó al señor Borja los siguientes datos para el año corriente 2023. Entonces, acá podemos visualizar el plan de costo de el año que terminó. En cuanto a costos variables, lo tenemos por unidad en mano de obra directa, 8 bolívares, materiales directos 3,25, costos variables indirectos 2,50. De modo que el costo variable total unitario es de 13,75 bolívares. Ahora bien, en el caso de los costos fijos tenemos costo de manufactura o de producción, que son básicamente lo mismo, 25.000 bolívares, los gastos de venta, 40.000 bolívares, gastos administrativos, 70.000, y la sumatoria de los tres son costos fijos totales, 135.000. Pueden que este informe pues lo vamos a elaborar por el sistema de costeo directo, de modo que necesitamos separar tanto los costos variables como los fijos, tal como lo vimos allí. En cuanto al precio de venta por silla o por producto, es de 25 bolívares. Las ventas esperadas en 2023 fueron de 23.000 unidades, o lo que equivale a 500.000 bolívares. Y la tasa impositiva en este caso sería el impuesto sobre la renta. Acá le vamos a proyectar 40%. Por otro lado, tenemos que el señor Borja ha fijado un objetivo de ventas de 2024 de 550.000 bolívares o 22.000 sillas. Es decir, esto es lo que él proyecta para el 2024. Entonces, acá hay una serie de interrogantes que vamos a ir resolviendo una a una en este ejercicio. La primera corresponde a cuál es la utilidad neta proyectada después de impuestos de 2023, es decir, este año que está terminando o ya terminó en su defecto. Para ello aquí, pues ya yo lo tengo previamente resuelto. Primero, bueno, el encabezado, el nombre de la empresa, el estado de resultados, que estamos usando costo directo, porque aquí es donde yo veo la variación entre los variables y fijos. El año que es 2023, las ventas, multiplico las 20.000 unidades que tenemos acá en el enunciado por el precio de venta, que también los tenemos aquí, que son 25 bolívares. Eso equivale a 500.000 bolívares. Los costos variables, que corresponden a las mismas unidades que se vendieron, que son 20.000, tienen un costo variable unitario de 13,75 que por silla. También lo tenemos en el enunciado. El margen de contribución pues sería la diferencia, 225.000. A eso le vamos a restar los costos fijos totales. Los costos fijos totales, pues, como lo tenemos en importe en bolívares, no lo tenemos unitario, sino el costo mensual, tanto en producción o manufactura, los gastos operacionales de venta y los gastos administrativos. Sumándolos nos da 135.000 bolívares. Y eso es lo que yo estoy reflejando acá. De modo que la utilidad neta antes de impuesto será el margen de contribución menos los costos fijos totales, para un total de 90.000 bolívares. A eso le calculamos el 40% de impuesto, mira, 36.000, y la utilidad neta después de impuestos sería de 54. Entonces, esta es la utilidad neta que se obtuvo en 2023 según el enunciado. Con eso ya dimos respuesta a la primera interrogante.
Ahora bien, en cuanto a la segunda, nos pregunta cuál es el punto de equilibrio en unidades para 2023. Para ello, pues vamos a basarnos en la fórmula de punto de equilibrio, pero en unidades. Para ello, la fórmula me indica lo siguiente. Necesitamos el total de costos fijos en bolívares y lo vamos a dividir entre el margen de contribución unitario. Para ello vamos a sustituirlo y tenemos los costos fijos, según el enunciado, recuerden que son de 135.000 en 2023. Aquí ya lo tengo. Y eso lo voy a dividir entre el margen de contribución unitario. Acá, ¿cómo lo calculamos? Pues debemos restar, aquí yo lo tengo, hice como una nota, para poderlo determinar. Tenemos que restar el precio de venta menos costo variable unitario. El precio de venta fue de 25 bolívares en 2023 y el costo variable unitario es de 13,75. Entonces, acá lo tengo. De modo que el punto de equilibrio en 2023 en unidades equivale a 12.000 unidades. Con eso ya doy respuesta a la pregunta B. Ese es el punto de equilibrio. Si fabrico o vendo, en su defecto, 12.000 unidades o más, pues debería incrementarse la utilidad. Si vendo por debajo de esto, pues no vamos a llegar al punto de equilibrio y estamos incurriendo en pérdida. La siguiente pregunta, que corresponde a la letra C, nos dice que el señor Borja cree que será necesario un adicional de 11.250 por concepto de publicidad. Supongamos que, bueno, se quiere invertir en redes sociales para poder elevar el nivel de venta. Nos dice, ¿cuál será la utilidad neta después de impuestos para 2024 si se gastan 11.250 adicionales? Para esto, pues vamos a proyectar el estado de resultado de 2024. Acá pues tenemos algunos datos, como el caso de las ventas de 2024, según el objetivo, es de 550.000 bolívares, o lo que equivale a 22.000 sillas. Mientras que, bueno, al momento de yo presentarlo, acá, nos vamos a la letra C, yo lo tengo ya adelantado, lo presento de la siguiente manera. Acá, como en 2024, el mismo sistema de costeo, las ventas en esta oportunidad son 22.000 según el enunciado, porque obviamente estamos proyectando para más. El precio queda igual, dado que, bueno, el monto también ya me lo están dando en bolívares. O divido 550.000 entre 22.000, pues me da 25 bolívares en el precio. En cuanto al costo variable, corresponde a la misma cantidad de unidades, 22.000, y el costo variable unitario, pues sigue siendo el mismo, 13,75. Sigue siendo lo mismo. El margen de contribución, pues la diferencia entre la venta y los costos variables, de 247.500. A eso le restamos los costos fijos, que serían los 135.000 que obtuvimos o que incurrimos en 2023, pero a eso le estamos sumando el adicional de 12.250 que nos dice el, la interrogante, que corresponde a la inversión que se va a hacer en publicidad. De modo que al sumarlo me da 146.250. Y para ello, pues bueno, vamos a conocer cuánto es la utilidad neta de impuestos. Estamos en margen de contribución, en los costos fijos me da 101.250. Le aplicamos el impuesto sobre la renta, en este caso 40%, 40.500, y la utilidad neta después de impuestos, al restar esa utilidad neta antes de impuestos menos el porcentaje o lo que nos dio el impuesto, nos queda una utilidad neta de 60.750. Y con eso, pues ya sabemos cuánto va a quedar de utilidad si se invierte ese adicional en publicidad y se incrementa el nivel de ventas, tanto
en ingresos como en el costo de producción asociado a esto. La letra D tiene como interrogante cuál será el punto de equilibrio en ventas, en este caso es en bolívares, para 2024 si se gastan 11.250 adicionales en publicidad, así como la continuación. Para ello, para ello me voy a valer en la fórmula del punto de equilibrio, pero en bolívares o en unidades monetarias. No como pasó en la anterior, que era en cantidades. Aquí sería en unidades monetarias. En su defecto es en bolívares porque es la moneda que estamos trabajando en este ejercicio. La fórmula me dice que es el total de costos fijos entre el porcentaje de margen de contribución. Entonces tenemos el costo fijo según el 2024 fue de 146.250, que ya suma los 11.250 de publicidad. Eso lo vamos a dividir entre el porcentaje de margen de contribución. Pero ¿cómo calculamos este porcentaje? Aquí, bueno, yo le coloqué una nota que sería dividiendo el margen de contribución entre las ventas de 2024. Es decir, el margen de contribución fue de 247.500 bolívares y lo dividimos entre 550.000. Al yo dividirlo, como lo tengo acá, me da 0,45 o 45%, que es lo mismo. Entonces, al dividirlo, me dice que el punto de equilibrio en bolívares sería de 325.000. Quiere decir que si empiezo a vender por encima de esta cantidad, genero utilidad. Si vendo o no llego a este nivel de venta en bolívares, pues voy a incurrir en pérdida. Continuamos la letra E. Me dice, si se gastan 11.250 bolívares adicionales en publicidad, lo que bien venimos haciendo en la letra C y D, ¿cuál es el nivel de ventas requerido para igualar la utilidad neta después de impuestos de 2023? Es decir, para llegar a lo que tenía 2023, en 2023 la utilidad fue de 54, pero en 2024 la utilidad quedó en 60.750. Entonces, obviamente queremos llevarlo a lo más real posible, a lo que estaba en 2023. Pero ¿cómo hacemos ese cálculo? Vamos a utilizar la fórmula de volumen en venta en bolívares para la utilidad deseada. Para ello, la fórmula tiene los siguientes datos, las siguientes variables a determinar. Primero, la utilidad deseada, que sería lo que obtuvimos en 2023. Según el enunciado, son 50.000, 54.000, lo que obtuvimos en el primer estado financiero que hicimos. Eso se divide entre uno menos I. I es la tasa de impuestos, que sería 0,40. Y a eso, a esa división le vamos a sumar los costos fijos que obtuvimos en 2024. Y lo dividimos entre el porcentaje de margen contribución. Para ello, bueno, yo sustituyo los datos. Tenemos 54.000, que fue la utilidad que obtuvimos en 2024, en 2023, y esperamos alcanzar, según lo que nos formula la pregunta, entre 1 menos 0,40, la tasa de impuestos, que sigue siendo la misma. El costo fijo, según 2024, es de 146.250, que lo tenemos acá. Y el porcentaje de margen de contribución, 0,45, que ya lo habíamos calculado también aquí. Al resolverlo, nos da 525.000 bolívares. Quiere decir que para yo poder llegar a 54.000 bolívares, tengo que vender 525.000 bolívares. Y finalmente, la pregunta F
nos dice que a un nivel de ventas de 22.000 unidades, ¿cuál es la cantidad máxima a gastarse en publicidad si se desea una utilidad neta después de impuestos de 60.000 bolívares? Es decir, ahí están dando algunos datos, pero ahí va a surgir una interrogante para saber cuánto es lo que debemos invertir en publicidad. Para ello, yo tengo aquí ya adelantada, bueno, una parte del cálculo. Vamos a utilizar la siguiente fórmula, en la cual tenemos la utilidad deseada. A eso la fórmula necesita primero las ventas que obtuvimos, en este caso en base a 22.000 unidades, según el enunciado, por el precio de venta que sigue siendo 25 bolívares. Aquí yo lo tengo ya, lo voy sustituyendo. A eso le resto el costo variable de esas mismas 22.000 unidades, 13,75. Recuerden que también ya lo tenemos acá en 2024, el costo unitario, menos los costos fijos. En el caso de los costos fijos, el costo fijo solamente teníamos 135.000, que era lo que representamos en 2023. El adicional, que era 11.250, ahora va a ser una interrogante. Entonces, por eso es que aquí yo le coloqué 135.000 menos Y. Y va a ser la interrogante para saber cuánto es ese adicional que tenemos que invertir en publicidad. Y eso se multiplica por 1 menos Y pues la tasa de impuesto. 1 menos 0,40. Entonces, acá, cuando yo voy haciendo o aplicando la fórmula, la utilidad deseada, pues ya la tenemos, que es 60.000, lo que nos formula la interrogante. Acá tenemos, bueno, voy despejando 60.000, la utilidad deseada sigue siendo lo mismo. La multiplicación de las ventas, los 22.000 unidades que tenemos en 2024 por el precio de venta, 550.000, menos los costos variables, 22.000 por 13,75, 302, menos los costos fijos que siguen siendo los 135.000, menos Y, que es la interrogante o la incógnita en este caso, de el precio de publicidad por 0,40. O en este caso, 1 menos 0,40, pues 0,60. Aquí, bueno, resolvemos la operación, está entre paréntesis. Me quedaría 60.000 es igual a 112.500 menos Y por 0,60. Acá multiplicamos, obviamente, este 0,60 por lo que está entre paréntesis. 112.500 por 0,60 me da 67.500. Y 0,60 por Y, pues me sigue quedando exactamente igual. Acá, quita el 4 que está más ahí. Acá despejamos, pasamos este 67.500 para este lado de la igualdad y nos quedaría 60.000 al pasarlo para acá, está positivo, queda negativo, menos 67.500, me queda en menos 7.500. Y este menos 0,60 pues también queda igual. Yo divido la Y, dividimos los 7.500 entre 0,60, lo que cuando yo divido dos negativos, pues se transforma automáticamente en positivo. Entonces, la Y me da como resultado 12.500. Quiere decir que la cantidad máxima para llegar a 60.000 en utilidad va a ser 12.500 en publicidad. Esa sería la respuesta a la interrogante formulada.